lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 14 minutos. A ver, actualicemos la situación del caso Encuentro, que es lo más reciente que encontramos como novedades en el caso Encuentro. Diario Expreso publicaba hace 4 días, convocan audiencia de juicio a Danilo Carrera y Antonio Icaza. El Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Pichincha convocó a Danilo Carrera Druet y Antonio Icaza Morla a la audiencia de juzgamiento en el caso conocido como Encuentro. En un escrito presentado por la defensa de Carrera se solicitó que la comparecencia de su cliente se realice de forma telemática, aludiendo su condición cardíaca. En el caso Encuentro se investiga una supuesta trama de corrupción relacionada con ofrecimiento de cargos en empresas públicas y nexos con el narcotráfico en el gobierno de Guillermo Lasso. Dentro del caso Encuentro ha sido incluido el señor Hernán Luque Lecaro, quien se desempeñó como la cabeza de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, quien está todavía a la espera de una resolución definitiva sobre el pedido de extradición. Coavisa publicaba el 23 de julio, una de las últimas noticias respecto de la situación de Luque Lecaro, que ya habían pasado 5 meses, a esta hora han pasado casi 8 meses, desde que Luque Lecaro, investigado por el caso Encuentro, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, por la Interpol. También se han cumplido, se ha cumplido una etapa, varios meses, desde que una jueza dio paso a la extradición el 16 de mayo. Sin embargo, todavía está pendiente la apelación en Buenos Aires, Argentina. Le quiero agradecer al doctor Julio César Cueva, que tiene la gentileza de acceder a esta invitación. Él es penalista, jurista, lo hemos entrevistado en otras ocasiones sobre diversos temas del derecho penal, pero hoy lo hemos invitado porque el doctor Julio César Cueva está patrocinando la defensa del señor Hernán Luque Lecaro. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Fabricio, gracias por la gentileza de atendernos. Buen día, muy amable. Gracias, doctor, muy gentil. A ver, doctor, ¿en qué estado se encuentra la situación del señor Luque Lecaro ahora mismo, a nivel jurídico? A ver, como en efecto lo ha manifestado usted, en estos momentos está pendiente la resolución de la apelación a la extradición. Decisión de extradición que, como muchas personas esperan, pues se dé favorable para el Estado ecuatoriano, pero que lo voy a decir con claridad, Fabricio, el mismo Estado ecuatoriano ha puesto en riesgo. Y esto lo digo y me adelanto para evitar que mañana se diga que el señor Luque Lecaro pues no ha querido estar en el juicio. De hecho, hemos querido estar y ha sido la Fiscalía y los jueces los que se han opuesto, aunque a usted le parezca mentira. Y el riesgo hoy por hoy lo han puesto también la Fiscalía y el juez de la causa. Más allá de que se explicó las razones jurídicas y las obligaciones que tiene el Estado de cumplir convenios internacionales, no hubo forma que el juez entienda que no correspondía jurídicamente suspender la etapa de juicio para el señor Luque Lecaro y que debió permitírsele ir a la audiencia de juzgamiento. Yo pregunto, si alguien quiere ir a la audiencia de juzgamiento para hablar y contar las cosas como son, ¿por qué la Fiscalía se opone? Si la Fiscalía debería ser la primera en querer saber la verdad. Pero yo quiero, perdón que me interrumpa, porque quisiera entender esta parte. A ver, en el caso del señor Luque Lecaro, como no está en el país, no está detenido en el país, el juicio está suspendido en lo de él. Pero, a ver, y permítame ser claro, Fabricio. La jueza de la resolución dice, conforme el convenio y conforme las normas de extradición en Argentina, el Ecuador tiene la obligación de respetar el plazo del tiempo que el señor Lecaro ha estado restringido de libertad en Argentina como si lo hubiera sufrido en el Ecuador. Es decir, si el señor Lecaro cuando venga o si viene estuvo retenido en Argentina 6 meses, el Ecuador tiene que contabilizar esos 6 meses como si hubiera estado detenido en Ecuador. ¿Qué le dije yo al juez? Señor juez, para que eso suceda, tiene usted entonces que tomar en cuenta el arresto domiciliario que tiene el señor Luque Lecaro como si lo estuviera teniendo en el Ecuador. Y si lo estuviera teniendo en el Ecuador, como por ejemplo es el mismo caso del señor Danilo Carrera, lo correcto es que usted no le suspenda la etapa del juicio y vaya el señor Luque Lecaro el 23 de septiembre a juicio junto con el resto. Y el juez dice, no, le suspendo la etapa del juicio. Le digo, señor juez, no tiene sentido. Si otra persona que hoy ya no está procesada, cuando estaba fuera del país, usted le permitió presentarse fuera del país en un consulado, ¿por qué no puede hacer algo así? Que además es una exigencia para que proceda la extradición. No. Entonces yo no entiendo cómo es que quieren la verdad
y cómo es que quieren que el señor sea juzgado y resulta ser que los primeros que se oponen son la Fiscalía y la Corte. Cuando usted dice es una exigencia dentro de los tratados de extradición, porque se entiende que Ecuador tiene un tratado bilateral de extradición con la República Argentina. Una exigencia es que el señor esté enjuiciado aquí. Claro, tiene que haber un proceso penal para que pueda ser traído. Pero y en este caso, lo que ha avanzado del caso Encuentro no termina de ser la evidencia de que el señor Lecaro está siendo procesado en el Ecuador, doctor. Por supuesto, pero es que en base a eso se inicia el proceso de extradición. El problema es que en estos momentos la etapa de juicio se encuentra suspendida para el señor Luque sin ninguna justificación, porque él sí está cumpliendo una medida cautelar como consecuencia de un procedimiento de extradición iniciado por el mismo Ecuador. Entonces no se entiende cómo es que el mismo Ecuador inicia un proceso de extradición pero no reconoce unas medidas cautelares que al no reconocerlas de forma expresa, con lo que dice el juez, suspendo la etapa de juicio, pone en riesgo el proceso de extradición en favor del Estado ecuatoriano. Y lo digo con frontalidad, Fabricio, para que mañana no se diga y se le eche la culpa al señor Luque de no querer estar en el juicio, de no estar en el juicio cuando es el Estado ecuatoriano el que inicia el proceso de extradición, pero por otro lado incumple las normas y pone en riesgo la extradición que ellos mismos piden. Y hay que ser muy claros en esto. Hay que ser muy claros en esto. Además, ojo, Fabricio, existen casos de encuentro para que la gente sepa, hay que decirles cosas. Hay dos casos de encuentro. Uno, el mediático, en donde se dicen un pocotón de cosas que tiene a todo el mundo exacerbado, y el otro es el verdadero caso de encuentro, en donde no se ven esas cosas, como la Fiscalía las cuenta, y que es el expediente, que es el proceso, que es el que yo he leído. O sea, hay cosas que la Fiscalía, por ejemplo, no le dice a la ciudadanía. La Fiscalía no le dice a la ciudadanía, por ejemplo, que no es verdad lo que le hicieron creer, que se habían unificado el León de Troya, que tiene que ver con el narcotráfico, con el caso Encuentro, que supuestamente son contratos con el Estado. Yo me entero cuando voy a la audiencia de juicio, los otros abogados hablan de que no encuentran por ningún lado evidencia del caso León de Troya, que supuestamente se había acumulado y que no había justificación para acumularlos, y resulta ser que la Fiscalía dice, sí, había el oficio, pero la verdad es que nunca se acumularon. ¿Pero por qué no le salieron a decir eso a la gente? ¿Por qué no salieron a decir, sabes que la verdad es que no hay justificación para unificarlos? No, si dejaron que la gente siga creyendo que están unificados. Para empezar, lo que no le han dicho a la ciudadanía, por ejemplo, es que el señor Anderson Boscan, que es el que hace el reportaje, que es la génesis de todo el caso, fue y le dijo a la Fiscalía, uno, que no tenía los elementos originales de donde había sacado la información. Dos, la Fiscalía no dice que Anderson Boscan les dijo que había destruido el pendrive, que no es una fuente de grabación, sino de almacenamiento. La Fiscalía no le dice a la gente que Anderson Boscan fue y dijo, ¿saben qué? Vean, lo que ustedes han escuchado en el reportaje está cortado, está editado, está manipulado para fines periodísticos. La Fiscalía no le dice a la gente, Fabricio, por ejemplo, que sus propios peritos le han dicho a la Fiscalía que no tienen forma de autenticar que esos audios sean originales. Y a pesar de que sabe la Fiscalía eso, ¿sabe usted lo que hicieron? Mandaron a transcribir los audios como que si estuvieran correctamente en orden. Y después se los quisieron pasar al juez sin decirle, señor juez, esto que está transcrito no está autenticado, pero además el que lo grabó o el que recibió la grabación dice que los ha recortado y que los ha editado. No, quisieron hacérselos pasar al juez como auténticos. ¿Sabe usted lo que es más grave? Que el garantista es el juez. Y el juez, a pesar de que se lo demostró con documentos, dijo, no importa, lo voy a admitir en evidencia. Oiga, doctor, perdón, doctor. Usted se refiere a los audios que se difundieron, si mal no recuerdo, en enero del 2023. Los audios del reportaje de Boscan, sí, señor. De enero, ya, sí. Pero resulta que cuando se difunde uno de esos audios en el reportaje de La Posta, el presidente de la República, que yo me acuerdo, estaba volando hasta el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, ni bien aterrizó, pidió públicamente la salida del señor Luque Lecaro por esos audios. Yo le pregunto a usted, ¿no hay certeza de que esos audios son reales o no se ha cumplido con el procedimiento de autenticación de los audios? ¿Cómo es esto, doctor? No hay ninguna certeza, lo mismo dicen los peritos de la Fiscalía, Fabricio. Los peritos de la Fiscalía le dicen eso a la Fiscalía, un informe que dice, señor fiscal, yo no le puedo certificar que estos audios sean auténticos. No tengo la fuente original, no hay manera, y la Fiscalía dice, no importa, igual transcríbamelo. Señor juez, aquí está la transcripción de los audios. Señor juez, pero si la Fiscalía mismo tiene un peritaje que dice que no son auténticos, no importa, dice el juez, entonces los acepto en evidencia. Entonces, ese es el nivel que hemos tenido en ese caso. No solamente eso, Fabricio.
Usted sí sabe que al señor Lecaro lo acusan de que él puso a dedo al señor Icaza, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que no fue el señor Luque, fue un directorio de 3 personas. O sea, usted pregúntale a la fiscalía si se tomó la molestia de preguntarle a esas otras 2 personas si el señor Luque de alguna forma incidió o influyó en ellos para que pusieran el voto. De hecho, eran 2 ministros, si no me equivoco. Pero no, yo lo que no puedo entender, Fabricio, es que si usted y yo entramos a mano armada, cada uno con una pistola a un banco, a los 2 nos identifican, al único que procesen sea usted. En mi opinión, no debieron haber procesado a nadie. Segundo, la fiscalía no le ha dicho a la gente que para poder escoger al señor Icaza había que seguir un largo procedimiento, que lo único que hizo el señor Luque fue formar una terna con los requisitos mínimos de la ley, que era su obligación al principio de discrecionalidad que establecen las normas administrativas. Él quedó la terna y pasó por un largo proceso administrativo interno que no lo manejó el señor Luque, que era de un reglamento que estaba desde la época de Lenin en el 2018. Nunca se tomó la fiscalía la molestia de llamar a todos los involucrados a preguntarles, oiga, el señor Luque estuvo aquí, lo llamó, lo mensajeó, lo amenazó, lo intimidó para que usted pusiera un informe favorable. Nunca se tomaron la molestia. Después, al final, había una entrevista, la tenía que hacer el señor Luque. Bueno, el señor Luque no la hizo, delegó a otra persona. ¿Usted cree que la fiscalía se tomó la molestia de llamar a esa persona a preguntarle, oiga, usted quiso la entrevista? El señor Luque lo llamó, lo amenazó, lo influenció de alguna forma para que usted haga un informe favorable. Nunca. Y después, finalmente, lo elegía un directorio. Pero lo que también le han dicho a la gente es que, si bien es cierto, dentro del puntaje, el primero era el señor Icaza, lo que no le han dicho es que, como en todas las ternas en este país, el directorio no estaba obligado a seleccionar al primero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero hay más cosas más graves, Fabricio. A este señor Icaza, que lo acusan de ser el que supuestamente el que se encargaba de repetir los contratos, ¿usted sí sabe cuántos contratos firmó? Ni uno. Porque resulta ser que, según el orgánico de esa institución CENEL, a él no le correspondría, por las cuantías de los contratos de los que hace la fiscalía, firmar ningún contrato. Firmaron, creo, como algunos 3 o 4, tal vez más, gerentes de unidades de negocios de CENEL, donde el señor Icaza no tenía nada que ver. ¿Usted sí sabe cuántas de esas personas están siquiera investigadas? No se diga procesadas. Ninguna. ¿Usted sabe cuántos de ellos se les llamó a preguntar? A ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, la fiscalía le ha dicho por eso digo que hay 2 casos de encuentro. Lo peor de todo, Fabricio, es que usted, que es un periodista informado, recordará que hace unas 3 o 4 semanas salieron a decir que había una evidencia que habían obtenido del caso de encuentro que decía que ahora la plata no se la llevaban en las eléctricas, sino en el paracetamol. ¿Usted recuerda? Sí, cómo no, cómo no. Pero esa evidencia la tenían ellos desde el que se inició el caso de encuentro. Yo pregunto, ¿cómo es que ahora salen con que acaban de descubrir eso? Entonces resulta ser que no ha sido en las eléctricas, sino en el paracetamol. Pero ahí yo no he escuchado absolutamente nada. ¿Eso cómo lo van a llamar? El reencuentro, me imagino, porque aquí tenemos el encuentro, el desencuentro y el reencuentro. Ahora, doctor, el expediente, y lo que la fiscalía le ha dicho a la gente, Fabricio, no es verdad, porque no está en el expediente. Ahora, doctor, lo que se ha venido diciendo desde enero del año pasado, cuando se devela el papel del señor Luque Lecaro, se ha venido diciendo que el señor Luque Lecaro era la cabeza de una estructura criminal, de una estructura delincuencial que estaba diseñada para poder generar actos de corrupción detrás de contratos con las empresas públicas, particularmente aquellas vinculadas al sector eléctrico y a los sectores estratégicos del país. Yo le quiero preguntar a usted si es así, si el señor Luque Lecaro tiene alguna relación con eso, doctor. Ninguna, Fabricio. Es más, gracias por la pregunta. Fíjese que se hablaba en los audios de que una cuenta, creo que en Andorra, si usted me corrige, tal vez yo me equivoco. Bueno, ¿sabe lo que dice Andorra? Que no lo conoce el señor Luque. ¿Sabe lo que dice el Sistema Financiero Internacional? Que no saben quién es el señor Luque. ¿Sabe usted lo que dice la OAFE? Que no tiene operaciones irregulares y sospechosas del señor Luque. ¿Sabe usted lo que dice la Contraloría? Que lo ha investigado hasta más no poder el señor Luque, que no tiene ningún indicio de que se haya enriquecido en el cargo. La pregunta es entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo propio, por si acaso, respecto de las demás personas procesadas. Entonces, ¿cómo es que esta estructura ha funcionado? Pero lo peor de todo es que la fiscalía va y le dice al juez, señor juez, todos son autores. Es decir, hay una situación horizontal entre todos respecto de la jerarquía, supuestamente. No hay jerarquía en esta organización. ¿Cómo no puede haber, una estructura vertical y todos son autores? Si supuestamente el uno es el cabecilla y el otro es el operador. Resulta ser que para la fiscalía, desde el punto de vista jurídico, todos son autores, es decir, todo es horizontal, o sea, pero resulta ser que ellos hacen una estructura vertical. ¿Quién lo entiende? ¿Usted desmiente categóricamente que el señor Luque Lecaro haya tenido cuentas en Andorra?
yo no lo digo, Fabricio, porque yo no le puedo decir lo que en donde yo no estuve. Lo que le puedo decir es lo que Andorra dice, que no lo conoce al señor Luque. Entonces yo como abogado y como técnico voy a lo que dice el expediente. En el expediente Andorra dice que no lo conoce. ¿Cómo hacemos? Y esto de que en una grabación se le escucha que él prefiere recibir $150,000 mensuales. ¿Y eso? Fabricio, esa es la grabación que el señor Boscán dice que él ha editado. Esa es la grabación que los peritos de la Fiscalía dicen que no tienen forma de autenticar si es verdad. Esa es la grabación en donde, a pesar de que la Fiscalía lo pidió y lo ordenó, no tiene un reconocimiento de voz. Y eso que pidieron los audios del señor Luque en las reuniones de los directorios. Es decir, tienen algo que ellos mismos pericialmente no pueden demostrar que sea auténtico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sobre todo la base de esto es el señor Boscán. Y él dice, yo esto lo he alterado, lo he modificado, lo he editado para fines periodísticos. Es más, quienes supuestamente eran la fuente del señor Boscán, van a la Fiscalía y le dicen, yo con el señor Boscán jamás tuve esta conversación. Yo jamás le pude haber dicho una cosa de esta naturaleza. Y resulta ser que eso la Fiscalía a la gente no se lo ha dicho. Entonces yo lo que discuto es por qué la Fiscalía no sale con ese mismo ímpetu que salió al principio a decirle a la gente todas estas cosas que yo le estoy contando a usted, ¿verdad? Pero sobre todo porque no tiene la interés de decir, ¿saben qué? La verdad es que lo intentamos, pero la verdad es que la evidencia demuestra que eso que salió en el reportaje no se ha podido acreditar. No hay cuentas, no hay plata, no hay reuniones, no tenemos absolutamente nada. Así como lo siguieron al señor Boscán, supuestamente debieron haber seguido a los otros para ver dónde se reunían. Pero absolutamente nada de eso hay. Entonces yo pregunto, ¿cómo jurídicamente podemos nosotros hablar de que hay una estructura organizada para llevarse el peso al CNEL y no tienen ni siquiera un cheque, no tienen ni siquiera un depósito, no se diga una cuenta, pero sobre todo nunca la Fiscalía explicó cómo esta gente se organizó, dónde se reunía, cómo se comunicaba, porque me imagino que telepáticamente no ha sido. Entonces, ese es el caso de Encuentro. Esa es la verdad del caso de Encuentro. También diciendo que el señor Luque está prófugo. El señor Luque salió del país mucho antes de que se iniciara el procedimiento. Mucho antes de que se iniciara el procedimiento. Tampoco es cierto que el señor Luque haya sido detenido por la Interpol. No, a él se le notificó. Y él fue y se presentó voluntariamente. Es más, cuando la Fiscalía le requirió que dé sus versiones, él se presentó telemáticamente las veces que la Fiscalía le pidió que se presente. Entonces, el señor Luque ahora lo que estaba pidiendo es que se le permita ir al juicio, en donde tendría la oportunidad, si él así lo desea, de poder hablar y de contar las cosas. Y resulta ser que la Fiscalía, que se supone que debe querer la verdad, se opone, y resulta ser el juez que se supone que tiene que garantizar derechos, es el que lo violenta y pone en mal predicamento al Estado ecuatoriano, porque el Estado argentino sí se va a dar cuenta que no quieren respetar un convenio internacional, que están poniendo trabas para una extradición y después a decir seguramente que la culpa es del señor Luque. El país tiene que saber que la culpa es de la Fiscalía y del juez si en el futuro en la extradición del señor Luque se cae. Y el señor Luque quiere ir al juicio, Fabricio, por favor, quiere ir al juicio. ¿La extradición en qué etapa se encuentra? A ver, se entiende que hubo una aprobación de la extradición y luego se presentó la apelación. El trámite de esa apelación, ¿cómo se lo hace? ¿En qué etapa se encuentra? Pendiente de que haya una audiencia, si yo mal no recuerdo. Lo que ocurre es que allá los plazos son distintos, pero entiendo que está pendiente de una apelación. Una apelación en donde el Estado argentino va a enterarse que el Estado ecuatoriano se niega a cumplir los requisitos establecidos en el convenio y en la ley de extradición argentina, que exige que se respeten los tiempos que el señor ha estado restringido de libertad, que difícilmente se van a respetar si el juez dice que la medida cautelar, no lo dice expresamente, pero se sobreentiende cuando suspende la etapa de juicio, a pesar de que se le demostró con documentos que él está cumpliendo una medida cautelar, solo que en lugar de cumplirla en el Ecuador, lo cual la ley no exige, la está cumpliendo en el extranjero, de la misma forma que él aceptó que una medida cautelar le cumpla a otro procesado también en el extranjero. Entonces no entendemos por qué la discriminación, por qué la desigualdad del mismo juez frente a dos personas en la misma situación, en el mismo caso. Doctor, ¿hay algún plazo para que se resuelva la apelación o eso es indefinido? No conozco con certeza eso, Fabricio. Sería mentir que yo hable de un plazo corto o largo. No manejo el procedimiento. No he conversado con los abogados respecto de eso, pero entiendo que son plazos que son un poco más largos, probablemente, no sé si por carga procesal o porque así son los plazos para que esto se resuelva.
Doctor, y le pregunto, ¿ahora mismo el señor Luque Lecaro está detenido en algún centro de privación de la libertad o tiene arresto domiciliario mientras espera la resolución de la extradición? Tiene arresto domiciliario ordenado por la jueza y por si acaso él recibe la visita periódicamente con bastante frecuencia de los agentes de la Interpol que van y corroboran y toman una foto y casi que se toman una foto con él y hacen un informe cada vez que van para demostrar que él está cumpliendo. De hecho, yo le entregué ese día al juez en copia simple, porque comprenderá que no tenía otra forma, una certificación del juzgado que daba fe que ese mismo día de la audiencia el señor Luque Lecaro tenía vigente y estaba cumpliendo la medida cautelar. Correcto. Lo cual sucede hasta el día de hoy. Y él lo que está diciendo es, por favor, déjenme ir al juicio. Pero el Estado ecuatoriano se opone y nadie entiende por qué. ¿Por qué no quiere, si quieren la verdad, por qué no quiere que el señor Luque hable? Pero digo, para que hable, ¿no sería mejor que esté acá? Pero es que no es necesario, porque la misma forma que puede hacerlo el señor Danilo Carrera. El problema, Fabricio, es el del que sufren las personas que tienen un proceso. Es que los jueces garantistas son cualquier cosa menos jueces garantes. Y eso lo vive en carne propia no solo el procesado, sino los abogados como yo cuando vamos a las audiencias y escuchamos cosas que no tienen ningún sentido. Y no entendemos si el juez es el que no entiende la ley o le tiene miedo a algo o a alguien. Porque, por ejemplo, yo no puedo entender que usted le demuestre a un juez que una evidencia no tiene un sustento técnico y él diga, no importa, igual la voy a admitir en evidencia. Es como que usted le está diciendo, hay altas probabilidades que esto sea falso. Pero dice, no importa, yo le doy la calidad de verdadero. ¿De qué garantías podemos hablar? Pero ¿de qué garantías podemos hablar cuando un fiscal se pasa diciendo un poco de cosas que no puede acreditar y sin embargo el juez dice, yo estoy de acuerdo en que usted vaya al juicio? Pero yo le repito, Fabricio, no entiendo por qué si 3 personas tomaron una decisión, solo a uno han procesado. ¿Por qué si otras personas firmaron los contratos de estar procesados, el que no los firmó? Si usted entiende esa lógica, por favor explíquemela, porque yo no lo puedo entender. Pero que nadie razonablemente puede entender que el procesado sea justo el que no firmó. Doctor, y con esto termino, porque estoy leyendo algunos mensajes de la audiencia. Muchos de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, de nuestros internautas están indignados con lo que usted dice, y le voy a leer tal cual. O sea, dicen algunos, Luque Lecaro termina siendo un angelito. ¿Es así, doctor? Yo no sé si sea un angelito, lo que sí le puedo decir es que frente a los casi 500 cuerpos que hay, no hay evidencia que sea culpable. Y probablemente la Fiscalía por eso no quiere que hable, porque lo que no han de querer seguramente en estos momentos que tantos problemas políticos tiene la Fiscalía, pues no son jurídicos sino políticos, no han de querer que un caso se caiga. Pero es que eso es algo que inevitablemente va a pasar, porque Fabricio, cualquiera que lea el caso se va a dar cuenta de lo que yo le digo. ¿Cómo Luque es responsable de poner a un señor que supuestamente es el que se encargaba del tema de los contratos? Cuando el señor Luque firmó un contrato y cuando el señor Luque no participó durante todo el proceso de selección. ¿Cómo se puede explicar eso? No lo estoy diciendo yo. Si usted quiere, le hago llegar los documentos para que usted no me crea a mí, le crea a su propio cuando lo lea. Le voy a llegar los audios en la audiencia para que usted escuche lo que dice la Fiscalía y lo que dice el juez. Yo no sé si sea un angelito, lo que sí le puedo decir es que en este caso, por lo menos, evidencia de que sea culpable no hay. No lo digo yo, lo dice la UAFE, lo dicen los informes que mandan del extranjero, lo dice la propia Contraloría, o sea, ni siquiera la Fiscalía, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacemos? Correcto, doctor. Gracias por estos minutos y por explicarnos su posición respecto de la situación de Hernán Luque Lecaro. Muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un buen día, muy amables. Gracias al doctor Julio César Cueva, profesional del derecho, quien patrocina la defensa del señor Hernán Luque Lecaro, que ha revelado que el propio Estado ecuatoriano, desde la óptica del abogado, no ha hecho lo que corresponde para que Luque Lecaro pueda enfrentar el juicio que, porque no está en el Ecuador, en el caso de él está siendo suspendido. Nos referimos al caso Encuentro. Por cierto, la apelación todavía no termina de resolverse en la República Argentina respecto de la extradición. 7:38, esto es A Primera Hora, pausa y volvemos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.